El sol caía implacable sobre los modernos edificios de cristal de Puerto Madero, en Buenos Aires, mientras Javier Morales revisaba los planos de lo que sería su proyecto más ambicioso hasta el momento. Un complejo residencial y comercial que transformaría el perfil urbano de la zona. A sus 38 años, Javier era considerado uno de los desarrolladores inmobiliarios más exitosos de Argentina, con una fortuna que crecía exponencialmente y conexiones en todos los círculos de poder. «Esto no es lo que pedí, Fernando», dijo Javier, ajustándose la corbata italiana de seda azul, mientras señalaba con desdén los documentos esparcidos sobre la mesa de juntas. «Necesito algo revolucionario, algo que deje una huella en la ciudad, no otro edificio genérico que podría estar en cualquier capital del mundo». Fernando Suárez, su director de proyectos de confianza durante los últimos 7 años, suspiró profundamente mientras pasaba una mano por su cabello entrecano. Conocía bien ese tono en la voz de su jefe, esa insatisfacción que parecía crecer con cada nuevo éxito. «Entiendo, Javier, pero ya hemos rechazado 4 propuestas en el último mes. El tiempo corre y los inversores esperan resultados concretos», respondió Fernando, intentando razonar con él. «Entonces trae más arquitectos», contestó Javier con la seguridad aplastante de quien está acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin cuestionamientos. «Debe haber alguien en esta ciudad con la visión y el talento que estoy buscando». 3 días después, Javier se encontraba nuevamente en la sala de juntas. Había entrevistado a 5 arquitectos más sin encontrar lo que buscaba. La frustración comenzaba a notarse en su rostro cuando la puerta se abrió y ella entró. Carolina Vázquez no era lo que Javier esperaba. Con un vestido sencillo pero elegante, zapatos de tacón moderado y una carpeta de presentaciones bajo el brazo, parecía fuera de lugar entre los trajes caros y los relojes de lujo que abundaban en Morales Desarrollos. «Buenas tardes, señor Morales», saludó con voz firme y melodiosa, con un leve acento que delataba sus orígenes del norte argentino. «Lamento la demora. El tráfico en la avenida 9 de Julio es un caos a esta hora». Javier la miró de arriba a abajo, notando sus rasgos que mezclaban la herencia indígena con la elegancia urbana porteña. Sus ojos, de un marrón profundo, sostenían la mirada sin intimidarse ante el escrutinio evidente. «La puntualidad es fundamental en mis negocios, señorita. Vázquez, Carolina Vázquez», completó ella con una leve sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y le aseguro que la espera valdrá la pena». La confianza en su voz sorprendió a Javier, acostumbrado a que la gente se doblegara ante su presencia imponente. Sin esperar invitación, Carolina comenzó a desplegar sus diseños sobre la mesa, con movimientos precisos y seguros. «He estudiado el terreno y la zona. Puerto Madero ya está saturado de edificios que parecen cajas de cristal sin personalidad ni conexión con la identidad cultural de Buenos Aires», explicó, mientras revelaba un diseño que integraba elementos modernos con detalles inspirados en la arquitectura tradicional porteña y del norte argentino. «Mi propuesta recupera la esencia cultural de Argentina mientras ofrece todas las comodidades que el lujo contemporáneo exige», continuó, señalando áreas específicas del diseño. «Las líneas curvas del edificio principal se inspiran en las formaciones rocosas de la quebrada de Humahuaca, mientras que los patios interiores reinterpretan los tradicionales patios coloniales con una perspectiva moderna». A medida que Carolina explicaba su visión, Javier sentía crecer su interés, no solo por el proyecto, sino por la mujer que lo presentaba. En sus ojos había una pasión y determinación que le resultaba magnética, tan diferente de la adulación interesada a la que estaba acostumbrado. «¿Dónde se formó, señorita Vázquez?», preguntó, intentando disimular su creciente curiosidad. «Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Barcelona», respondió ella sin perder el ritmo de su presentación. «Soy de Salta originalmente».
pero he trabajado en proyectos por toda Latinoamérica. Salta, murmuró Javier, recordando los coloridos cerros y las calles coloniales que había visitado en algún viaje de negocios años atrás. Eso explica su enfoque en la tradición. Carolina sonrió por primera vez de manera genuina, iluminando su rostro con una calidez inesperada. La tradición no está reñida con la innovación, señor Morales. De hecho, creo que la verdadera originalidad surge cuando se respetan las raíces mientras se mira hacia el futuro. La reunión se extendió por más de 2 horas. Cuando finalmente terminaron, Javier tenía claro que había encontrado no solo a la arquitecta para su proyecto, sino a una mujer que había despertado en él un interés que iba más allá de lo profesional. Señorita Vázquez, su propuesta es fascinante, dijo finalmente, observándola mientras recogía sus materiales. Me gustaría que nos reuniéramos para discutir algunos detalles más. ¿Está disponible para cenar esta noche? Carolina lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela, evaluando la propuesta y al hombre que la hacía. Le agradezco la invitación, señor Morales, pero prefiero mantener nuestras reuniones en un contexto profesional. Podemos continuar mañana en su oficina si le parece bien. Javier no estaba acostumbrado a ser rechazado, pero en lugar de molestarse, sonrió. El desafío que representaba Carolina solo aumentaba su interés. Como desee. Mañana a las 9, concedió, extendiendo su mano. Cuando sus dedos se tocaron en el saludo formal, Javier sintió una corriente eléctrica que no había experimentado en años. Mientras veía a Carolina salir de la sala de juntas con paso decidido, supo que haría todo lo posible para conquistarla, sin imaginar cómo este encuentro cambiaría su vida para siempre. El apartamento de Carolina en el barrio de Palermo contrastaba enormemente con la mansión de Javier en Recoleta. Mientras él despertaba entre sábanas de algodón egipcio, atendido por personal de servicio, ella se levantaba temprano en su modesto pero acogedor hogar, decorado con artesanías de su tierra natal y plantas que luchaban por capturar cada rayo de sol que entraba por las ventanas. ¿De verdad vas a trabajar con Javier Morales?, preguntó Lucía, su compañera de piso y amiga desde la universidad, mientras compartían un mate en la pequeña cocina. Ese hombre tiene fama de mujeriego y de tratar a sus empleados como objetos desechables. Carolina revolvió pensativamente la hierba en su mate antes de responder. Lo sé, pero este proyecto podría cambiar mi carrera. Además, no me dejo intimidar fácilmente. Solo ten cuidado, advirtió Lucía pasándole el mate. He oído que cuando pone sus ojos en una mujer, no descansa hasta conseguirla. Las palabras de su amiga resonaron en la mente de Carolina mientras cruzaba la ciudad en el subte, observando cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente desde las calles bulliciosas de su barrio hasta las avenidas amplias y elegantes donde se encontraban las oficinas de Morales Desarrollos. A las 9 en punto, Carolina entraba en el despacho de Javier. Él ya estaba allí, revisando documentos mientras hablaba por teléfono. Le hizo un gesto para que tomara asiento mientras terminaba su llamada. «Buenos días, señorita Vázquez», saludó Javier al colgar con una sonrisa que parecía genuina. «Puntual hoy, veo». «Siempre lo soy cuando no tengo que cruzar media ciudad en hora pico», respondió ella con una sonrisa leve. Javier la observó con detenimiento. A diferencia de las mujeres que solían rodearlo, maquilladas a la perfección y vestidas con las últimas tendencias, Carolina llevaba un maquillaje sutil que resaltaba sus rasgos naturales y un traje sastre sencillo, pero elegante. «He estado pensando en su propuesta», comenzó Javier, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Me gusta su visión, pero tengo algunas dudas sobre la viabilidad de ciertos elementos». Durante las siguientes semanas, Javier y Carolina trabajaron estrechamente en el proyecto. Cada reunión era un tira y afloja entre la visión artística de ella y el pragmatismo comercial de él. A pesar de sus diferencias, o quizás debido a ellas, Javier sentía crecer su admiración por Carolina.
No solo era talentosa y hermosa, sino que defendía sus ideas con una pasión e inteligencia que raramente encontraba en su círculo social. Debería venir a la gala benéfica de este fin de semana, le propuso Javier una tarde después de finalizar una reunión particularmente productiva. Estarán presentes muchos inversores potenciales. Sería bueno que conociera a algunas personas influyentes. Carolina dudó. Sabía que aceptar significaría cruzar la línea entre lo profesional y lo personal que había intentado mantener. No estoy segura de tener algo apropiado para usar en ese tipo de eventos, respondió finalmente, buscando una excusa razonable. Eso no es problema, dijo Javier con una sonrisa confiada. Puedo encargarme de eso. No necesito su caridad, señor Morales, replicó Carolina con un tono más frío. Si voy, será con mis propios medios. Javier se sorprendió por su respuesta. Las mujeres con las que solía relacionarse nunca rechazaban sus regalos. No pretendía ofenderla. Se disculpó con sinceridad. Solo quería facilitar las cosas. Carolina suavizó su expresión, reconociendo la genuina confusión en su rostro. Lo sé, pero debo mantener mi independencia. Es importante para mí. Al día siguiente, un sobre llegó al escritorio temporal que Carolina ocupaba en las oficinas de Morales Desarrollos. Dentro había una invitación formal a la gala, sin ninguna nota adicional. Carolina sonrió, apreciando que Javier hubiera respetado su postura. La noche de la gala, Javier esperaba impaciente la llegada de Carolina. Cuando finalmente apareció, quedó sin aliento. Llevaba un vestido color turquesa que recordaba a los glaciares patagónicos, con detalles bordados que evocaban la artesanía salteña. Era una perfecta fusión de elegancia contemporánea y tradición argentina, exactamente como su propuesta arquitectónica. «Está usted deslumbrante, señorita Vázquez», dijo Javier acercándose a ella. «Gracias, señor Morales», respondió Carolina. «Usted también se ve muy elegante». Durante la velada, Javier observó cómo Carolina se desenvolvía con naturalidad entre la élite argentina. A pesar de venir de un mundo diferente, su inteligencia y carisma le permitían conversar con soltura sobre temas que iban desde arte contemporáneo hasta política económica. «¿Baila?», preguntó Javier extendiendo su mano cuando la orquesta comenzó a tocar un tango. «Solo si promete no pisarme los pies», respondió ella con una sonrisa juguetona que Javier nunca había visto antes. En la pista de baile, mientras se movían al compás de la música, Javier sintió que las barreras entre ellos comenzaban a caer. Por primera vez vio a Carolina relajarse en su presencia y se permitió mostrar un lado de sí mismo que pocos conocían. «¿Por qué arquitectura?», preguntó, genuinamente interesado en conocerla mejor. Carolina lo miró a los ojos antes de responder. «Mi abuelo era albañil en Salta. Me llevaba con él a las obras cuando era niña. Me fascinaba ver cómo un montón de ladrillos y cemento podían transformarse en hogares donde las familias crearían sus historias». Hizo una pausa, sus ojos brillando con el recuerdo. «Cuando murió, prometí que algún día diseñaría edificios que honraran su memoria y nuestras tradiciones». La sinceridad de su respuesta conmovió a Javier. En ese momento, mientras la música los envolvía y sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, supo que lo que sentía por Carolina iba más allá del deseo superficial. Por primera vez en mucho tiempo, Javier Morales, el millonario acostumbrado a conseguirlo todo, temió no ser suficiente para una mujer. A partir de aquella noche en la gala benéfica, algo cambió entre Javier y Carolina. Las reuniones de trabajo comenzaron a extenderse más allá de lo estrictamente profesional, terminando en cafés o restaurantes, donde las conversaciones sobre planos y presupuestos daban paso a charlas sobre sus vidas, sueños y experiencias. «Mi padre quería que estudiara medicina», confesó Javier una tarde mientras compartían un postre en un pequeño restaurante de San Telmo. «Cuando le dije que quería dedicarme a los negocios inmobiliarios, no me habló durante meses.
Carolina lo miró sorprendida. Siempre pensé que venías de una dinastía de empresarios. Javier sonrió con cierta melancolía. Mi padre era médico, mi abuelo también. Fui el primero en romper la tradición. Compré mi primer terreno con un préstamo que conseguí empeñando el reloj que me regalaron en mi graduación. Mi padre estaba furioso. ¿Y ahora?, preguntó Carolina, fascinada por este lado vulnerable que Javier rara vez mostraba. Ahora está orgulloso, aunque nunca lo admitirá completamente, respondió Javier. Pero basta de hablar de mí. Cuéntame más sobre Salta, sobre tu familia. Carolina le habló entonces de su infancia en los coloridos barrios de Salta, de los domingos en la plaza principal escuchando folclore, de su madre que vendía textiles bordados a mano y de cómo toda la comunidad se había unido para pagar sus estudios cuando ganó la beca para la universidad en Buenos Aires. Por eso no puedo fallarles, explicó con pasión en su voz. Cada plano que dibujo, cada edificio que diseño, es una forma de devolver lo que me dieron. Javier la observaba fascinado. En su mundo de negocios despiadados y relaciones superficiales, la honestidad y los valores de Carolina eran como un oasis de autenticidad. Las semanas pasaron, y lo que comenzó como admiración profesional se transformó en un sentimiento más profundo. Javier empezó a encontrar excusas para ver a Carolina fuera del horario laboral. Visitas a terrenos que podían hacerse en horario de oficina, pero que reservaba para las tardes. Reuniones con proveedores que casualmente terminaban cerca de algún lugar interesante que quería mostrarle. «Deberías venir conmigo a las cataratas del Iguazú este fin de semana», le propuso un jueves. «Hay un terreno cerca que estoy considerando comprar y me gustaría tu opinión profesional». Carolina sabía que era una excusa apenas velada, pero decidió aceptar. La atracción que sentía por Javier era cada vez más difícil de ignorar, aunque seguía manteniendo sus reservas. El sábado, mientras recorrían las imponentes cataratas bajo el sol tropical de Misiones, Javier no podía apartar los ojos de Carolina. Con su sombrero de paja y su vestido ligero que se mecía con la brisa, parecía formar parte del paisaje argentino, tan hermosa y auténtica como la naturaleza que los rodeaba. ¿Sabes lo que significa Iguazú en guaraní?, preguntó Carolina mientras contemplaban la garganta del diablo desde una pasarela. ¿Aguas grandes?, respondió Javier, recordando vagamente la explicación del guía turístico. Carolina sonrió. Significa agua grande, sí, pero también representa la fuerza de la naturaleza, algo que no puede ser contenido ni controlado. Me gusta pensar que es un recordatorio de nuestra pequeñez frente al mundo. Javier la miró intensamente y, en un impulso, tomó su mano. Creo que ya me estoy transformando, Carolina. Desde que te conocí, no soy el mismo. Carolina no retiró su mano, pero su rostro se tornó serio. Javier, no sé si esto es una buena idea. Trabajamos juntos, venimos de mundos completamente diferentes. ¿Y eso qué importa?, interrumpió él. Cuando estoy contigo, siento que todos esos mundos se desvanecen. Solo quedamos tú y yo. Mientras el sol comenzaba a descender sobre las cataratas, Javier se inclinó lentamente y besó a Carolina. Para su sorpresa, ella respondió al beso con una intensidad que revelaba que, a pesar de sus dudas, los sentimientos eran mutuos. Aquel día en Iguazú marcó el inicio oficial de su relación. Durante los meses siguientes, Javier se dedicó a cortejar a Carolina con una determinación que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos. Pero no lo hacía con lujos ni extravagancias como había hecho con otras mujeres en el pasado. Entendía que para conquistar a Carolina necesitaba mostrarle su verdadero ser, más allá de su fortuna y su posición social. La llevó a conocer rincones de Argentina que ella, a pesar de haber nacido allí, nunca había visitado. Compartieron comidas en pequeños puestos callejeros y en los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Javier aprendió a apreciar la sencillez,
mientras Carolina comenzaba a abrirse a un mundo de posibilidades que antes consideraba inalcanzable. El proyecto que había unido a Javier y Carolina avanzaba a buen ritmo. El innovador complejo que combinaba elementos tradicionales argentinos con la más avanzada arquitectura sostenible comenzaba a tomar forma, y la prensa especializada ya lo destacaba como uno de los desarrollos más prometedores de América Latina. Una tarde de octubre, 6 meses después de su primer encuentro, Javier invitó a Carolina a visitar el sitio de construcción. «Quiero mostrarte algo especial», le dijo mientras la guiaba por el entramado de vigas y columnas. Llegaron a lo que sería el punto central del complejo, un amplio espacio que, según los planos, se convertiría en un jardín interior inspirado en los patios coloniales salteños. «Aquí», dijo Javier señalando el centro exacto del espacio. «Justo aquí es donde quiero hacerte una pregunta». Carolina lo miró confundida. «¿Qué pregunta?». Javier tomó sus manos y respiró profundamente. «Carolina Vázquez, estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Nunca pensé que encontraría a alguien que me desafiara, me inspirara y me hiciera querer ser mejor persona cada día». Carolina sintió que su corazón se aceleraba. No podía creer lo que estaba sucediendo. «Javier, déjame terminar, por favor», pidió él con una sonrisa nerviosa. «Antes de conocerte, creía que el éxito se medía en números, en propiedades, en contratos firmados. Tú me has enseñado que el verdadero éxito está en encontrar a alguien con quien compartir todo eso, alguien que te vea por quien realmente eres, no por lo que tienes». Javier sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y se arrodilló sobre el suelo polvoriento de la construcción. «Carolina Vázquez, en este lugar que concebimos juntos, que construimos con nuestras ideas y nuestros sueños, te pregunto, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?». Al abrir la caja, un hermoso anillo con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes brilló bajo la luz del atardecer que se filtraba entre las vigas. Carolina sintió que le faltaba el aire. Todo había sucedido tan rápido. Apenas 6 meses atrás era una arquitecta desconocida luchando por hacerse un nombre en un mundo dominado por hombres, y ahora estaba frente al empresario más codiciado de Argentina, quien le proponía matrimonio en medio de lo que sería su obra maestra conjunta. «Javier, esto es…». Las palabras se le atascaban en la garganta. «¿Demasiado pronto?», preguntó él con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Carolina lo miró a los ojos y vio en ellos algo que nunca había visto en ningún hombre: un amor sincero mezclado con el miedo al rechazo. En ese momento, todas sus dudas se disiparon. «No es demasiado pronto cuando sabes que has encontrado a la persona correcta», respondió finalmente con lágrimas en los ojos. «Sí, Javier Morales, me casaré contigo». Javier se levantó de un salto, colocó el anillo en su dedo y la besó con una mezcla de pasión y ternura que selló su compromiso. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente por los círculos sociales y empresariales de Argentina. Para muchos era la clásica historia del millonario que se casaba con una mujer de origen humilde, pero quienes los conocían sabían que era mucho más que eso. Era la unión de 2 personas que, a pesar de sus diferencias, habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban. Los preparativos para la boda comenzaron de inmediato. Javier quería una celebración espectacular digna de aparecer en las revistas de sociedad. Carolina, por su parte, insistía en mantener elementos tradicionales que honraran sus raíces salteñas. «Quiero que mi gente esté presente, Javier», le dijo durante una de sus discusiones sobre la lista de invitados. «No solo los empresarios y políticos que conoces». «Por supuesto, mi amor», concedió él con una sonrisa sincera. «Esta boda es tanto tuya como mía. Quiero que sea perfecta para ambos». A medida que se acercaba el gran día, Carolina enfrentaba sus propios temores e inseguridades.
No era solo el paso de convertirse en la esposa de uno de los hombres más poderosos de Argentina lo que la preocupaba, sino también el aspecto más íntimo de su matrimonio. Una noche, mientras cenaban en el apartamento de Carolina, ella reunió el valor para hablar de algo que había estado evitando. «Javier, hay algo que debo decirte», comenzó con la voz ligeramente temblorosa. «Algo importante sobre mí que deberías saber antes de casarnos». Javier la miró con preocupación. «Puedes decirme cualquier cosa, Carolina, lo sabes». Ella respiró hondo. «Yo nunca...» Las palabras parecían atascarse en su garganta. «Nunca he estado con nadie de esa manera». Javier la miró perplejo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Quieres decir que tú...?» «Sí», confirmó ella, sus mejillas ardiendo de vergüenza. «Siempre estuve tan concentrada en mis estudios, en mi carrera y en mi comunidad. Las tradiciones son importantes. Esperaba al hombre adecuado, al momento adecuado». Para sorpresa de Carolina, Javier tomó su mano y la besó con infinita ternura. «Me siento honrado», dijo finalmente, «y te prometo que cuando llegue el momento, será tan especial como tú mereces». Carolina sintió que un peso se levantaba de sus hombros. En ese instante, supo que había tomado la decisión correcta al aceptar casarse con él. La boda se celebró en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, con más de 500 invitados que incluían desde la élite empresarial y política de Argentina hasta los humildes vecinos del barrio de Carolina en Salta. El vestido de la novia, diseñado por un famoso modisto argentino, incorporaba bordados tradicionales realizados por artesanas salteñas, simbolizando la unión de dos mundos que hasta hace poco parecían irreconciliables. Aquella noche, mientras bailaban su primer vals como marido y mujer, Javier susurró al oído de Carolina: «Te prometo que cada día de nuestra vida juntos será tan maravilloso como hoy. Haré todo lo posible para ser digno del regalo que me has dado, tu amor y tu confianza». Lo que ninguno de los dos podía imaginar era cómo esa promesa sería puesta a prueba durante su luna de miel, cuando el descubrimiento de la inocencia de Carolina revelaría facetas de ambos que ni ellos mismos conocían. La Patagonia desplegaba ante ellos un espectáculo de montañas nevadas, lagos cristalinos y cielos infinitos. Javier había reservado una de las cabañas más exclusivas de Bariloche, situada en una pequeña península que les garantizaba total privacidad, con vistas al lago Nahuel Huapi desde casi todas las habitaciones. Carolina contemplaba el atardecer desde el balcón de su suite, envuelta en un chal de lana, mientras Javier terminaba una llamada de negocios que había prometido sería la última durante su estancia. «Listo, he desconectado el teléfono», anunció Javier al unirse a ella, abrazándola por detrás. «Durante las próximas 2 semanas soy exclusivamente tuyo». Carolina se giró para mirarlo con una mezcla de amor y nerviosismo en sus ojos. «No te arrepentirás. El proyecto está en una fase crucial». Javier puso un dedo sobre sus labios. «Fernando puede encargarse. Ahora lo único que me importa eres tú, nosotros, este momento». La besó suavemente, primero en los labios, luego en el cuello. Carolina respondió a sus caricias, pero Javier notó cierta tensión en su cuerpo. «¿Estás bien?», preguntó apartándose para mirarla a los ojos. «Sí, es solo que estoy un poco nerviosa», confesó ella. «Quiero que todo sea perfecto». Javier sonrió con ternura. «Lo será. No tenemos prisa, tenemos toda la vida por delante». Aquella noche, tras una cena romántica servida en la terraza de su cabaña, regresaron a la habitación principal. Javier había pedido que la decoraran con pétalos de rosa y velas aromáticas. Una botella de champán descansaba en una cubitera de plata junto a la cama. Carolina se detuvo en el umbral, abrumada por la belleza de la escena y por lo que estaba a punto de suceder. «Es hermoso», susurró. Javier se acercó a ella y tomó sus manos.
Tú eres hermosa, respondió mirándola intensamente. Y quiero que sepas que si no estás lista, podemos esperar. No hay ninguna presión. Carolina negó con la cabeza. Quiero estar contigo. Te amo, Javier. Y yo a ti, respondió él, besándola con una mezcla de pasión y contención. Lo que siguió fue un descubrimiento mutuo. Javier, consciente de la inexperiencia de Carolina, se mostró paciente y delicado, guiándola con suavidad en su primer encuentro íntimo. Cada caricia, cada beso estaba cargado de significado. No era solo deseo lo que sentía Javier, sino una profunda emoción al saber que era el primero en conocer ese aspecto de la mujer que amaba. Cuando finalmente se unieron, Carolina experimentó una mezcla de dolor y placer que pronto dio paso a una sensación de plenitud que nunca había imaginado. En los brazos de Javier descubrió una nueva dimensión del amor, un lenguaje sin palabras que expresaba lo que sentían el uno por el otro. Después, mientras yacían abrazados bajo las sábanas, Javier acariciaba el cabello de Carolina, maravillado por lo que acababan de compartir. «¿Cómo es posible?», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Qué cosa?», preguntó Carolina apoyando la cabeza en su pecho. «Que una mujer tan hermosa e inteligente como tú nunca hubiera estado con nadie antes». Carolina guardó silencio por un momento. «En mi familia, en mi comunidad, eso es importante», explicó finalmente. «Mi madre siempre me dijo que ese momento debía ser especial, con alguien que realmente amara. Supongo que nunca encontré a esa persona hasta ti». Javier la miró con renovada admiración. En su mundo, donde las relaciones a menudo se basaban en intereses y apariencias, la pureza y sinceridad de Carolina eran como un tesoro invaluable. «Me siento honrado», dijo con voz grave, «y te prometo que nunca te arrepentirás de haberme elegido a mí». Los días siguientes transcurrieron en una burbuja de felicidad. Exploraron juntos los bosques patagónicos, navegaron por lagos cristalinos, visitaron pequeñas comunidades mapuches y compartieron largas conversaciones bajo las estrellas. Pero sobre todo se descubrieron mutuamente, no solo en el aspecto físico, sino también en un nivel más profundo y personal. Javier, que siempre había mantenido relaciones superficiales con mujeres que conocían las reglas del juego social, se encontraba ahora completamente entregado a una mujer que desafiaba todos sus esquemas previos, y lejos de sentirse atrapado, descubría en esa entrega una libertad y una felicidad que nunca había experimentado. La luna de miel tocaba a su fin. En 2 días regresarían a Buenos Aires para retomar sus responsabilidades. Él como director de Morales Desarrollos, ella como la arquitecta principal del proyecto que los había unido. Pero algo había cambiado en Javier, un cambio que ni él mismo comprendía completamente. Sentados en la orilla del lago, viendo cómo el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, Javier rompió el cómodo silencio que compartían. «¿Sabes? He estado pensando en el futuro», dijo con voz tranquila. Carolina lo miró con curiosidad. «¿En qué sentido?» «En nosotros, en nuestra vida juntos», respondió él, dibujando círculos en la arena con un dedo. «Siempre pensé que el matrimonio sería una especie de contrato social, algo que eventualmente haría porque es lo que se espera de alguien en mi posición. ¿Y ahora?», preguntó Carolina, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Ahora veo que es mucho más que eso. Es compartir cada día con la persona que amas, construir algo juntos, apoyarse mutuamente». Hizo una pausa. «Quiero que tengamos una familia, Carolina». La declaración flotó entre ellos como una promesa tangible. Carolina sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también quiero eso, Javier, pero no sé si estoy lista todavía. Me gustaría terminar el proyecto primero, establecerme en mi carrera». Javier tomó su mano. «Por supuesto, no hay prisa. Tenemos tiempo. Solo quería que supieras que es algo que deseo profundamente».
Carolina se inclinó y lo besó suavemente. Serás un padre maravilloso. Aquella noche, mientras cenaban en uno de los restaurantes del resort, Javier recibió una llamada que, a pesar de sus promesas, decidió atender. Era Fernando, su director de proyectos. «Discúlpame un momento», le dijo a Carolina, apartándose de la mesa. La conversación duró más de lo previsto. Cuando regresó, su expresión había cambiado. «¿Sucede algo?», preguntó Carolina, preocupada. Javier dudó antes de responder. «Hay un problema con el proyecto. Nada grave, pero necesitan mi opinión para seguir adelante». «¿Qué tipo de problema?», insistió ella, consciente de que era tanto su proyecto como el de él. «Es complicado», respondió Javier, evadiendo su mirada. «Te lo explicaré cuando regresemos a Buenos Aires». Durante el resto de la cena, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Carolina sentía que algo no encajaba. Javier, siempre tan transparente con ella en asuntos profesionales, ahora parecía ocultarle información. De vuelta en la cabaña, mientras Javier se duchaba, Carolina no pudo resistir la tentación. Tomó el teléfono de su esposo y revisó las llamadas recientes. La última no era de Fernando, sino de Mercedes Ortiz, una influyente concejal de la ciudad, con quien Javier había mantenido una relación años atrás, según los rumores. Cuando Javier salió del baño, encontró a Carolina sentada en la terraza con una expresión indescifrable en el rostro. «¿Va todo bien?», preguntó sentándose a su lado. «No lo sé, dímelo tú», respondió ella con voz fría. «¿Por qué te llamó Mercedes Ortiz?». Javier la miró sorprendido. «¿Revisaste mi teléfono?». «Responde a mi pregunta, Javier». Él suspiró profundamente. «Necesitamos su aprobación para seguir adelante con el proyecto. Hay un problema de zonificación que no anticipamos». «¿Y por qué me mentiste? ¿Por qué dijiste que era Fernando?». Javier guardó silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. «Porque no quería arruinar nuestra luna de miel con temas de trabajo y porque sabía que te preocuparías al saber que Mercedes está involucrada, dadas las historias que seguramente has oído sobre nosotros». «¿Son ciertas? ¿Tuviste una relación con ella?», preguntó Carolina directamente. «Fue hace años antes de conocerte», admitió Javier, «y terminó mal. Por eso me preocupa su intervención en el proyecto ahora». Carolina se levantó, visiblemente alterada. «¿Qué más me has ocultado, Javier? Si vamos a construir una vida juntos, necesito saber que puedo confiar en ti». Javier se puso de pie y tomó sus manos. «Carolina, mírame», pidió con voz firme. «Te amo más que a nada en este mundo. Sí, antes de conocerte tuve relaciones con otras mujeres. No todas fueron significativas y algunas terminaron mejor que otras. Pero lo que tenemos tú y yo es completamente diferente. Eres mi esposa, la mujer con la que quiero formar una familia». Carolina lo miró a los ojos, buscando la verdad en sus palabras. A pesar de su enojo, sabía que Javier estaba siendo sincero. «No me importa tu pasado, Javier», dijo finalmente. «Me importa nuestro presente y nuestro futuro. Solo necesito saber que puedo confiar en ti, que no me ocultarás cosas, especialmente si afectan a nuestro proyecto». «Te lo prometo», respondió él abrazándola. «No más secretos entre nosotros». Aquella noche, mientras hacían el amor con una intensidad renovada, Javier sintió que algo fundamental había cambiado en su relación. La vulnerabilidad que ambos habían mostrado, las verdades que habían compartido, habían fortalecido su vínculo de una manera que no había anticipado. Después, mientras Carolina dormía a su lado, Javier contemplaba el techo, reflexionando sobre cómo una mujer que nunca había estado con otro hombre le había enseñado más sobre el amor y la honestidad que todas sus experiencias anteriores juntas. Se prometió a sí mismo que sería digno de la confianza de Carolina, que construiría con ella una relación basada en el respeto y la sinceridad, y sobre todo, que nunca permitiría que nada ni nadie se interpusiera entre ellos, ni siquiera el fantasma de sus propios errores pasados. Con esta resolución en mente, Javier se quedó dormido.
sin imaginar que el verdadero desafío para su matrimonio apenas comenzaba. El jet privado de Javier aterrizó en el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires a media tarde. Mientras el avión rodaba por la pista, Carolina observaba por la ventanilla el paisaje urbano que se extendía ante ellos, tan diferente de los majestuosos escenarios patagónicos que habían dejado atrás. La burbuja de felicidad en la que habían vivido durante las últimas 2 semanas estaba a punto de estallar. ¿Lista para volver al mundo real?, preguntó Javier tomando su mano. Carolina lo miró con una sonrisa melancólica. Nunca se está realmente listo para eso, ¿verdad? Un coche los esperaba en la pista. Mientras el chofer cargaba su equipaje, Javier consultaba mensajes y correos en su teléfono, frunciendo el ceño ocasionalmente. ¿Problemas?, preguntó Carolina. Nada que no pueda esperar hasta mañana, respondió él, guardando el teléfono. Esta noche es solo para nosotros. Mañana enfrentaremos el mundo. El tráfico de la ciudad los recibió con su habitual caos, un recordatorio brusco de la realidad cotidiana. Mientras avanzaban lentamente por la Avenida del Libertador, Carolina reflexionaba sobre cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. Hacía apenas unos meses era una arquitecta talentosa pero desconocida, luchando por hacerse un nombre en un campo dominado por hombres. Ahora era la esposa de Javier Morales, uno de los empresarios más influyentes del país, y la arquitecta principal de un proyecto que podría definir su carrera. El coche se detuvo frente a la imponente mansión de Javier en Recoleta, una propiedad que ahora también era suya, aunque todavía no la sentía como su hogar. Habían acordado vivir allí mientras terminaban el proyecto, y después decidirían si querían mudarse a un lugar que representara un nuevo comienzo para ambos. «Bienvenida a casa, señora Morales», dijo Javier, ayudándola a bajar del coche. Carolina sintió un escalofrío al escuchar ese nombre. Aún no se había acostumbrado a su nueva identidad. El personal de la casa los recibió con eficiente discreción, llevando su equipaje a la habitación principal, mientras el ama de llaves les informaba que la cena estaría lista en 1 hora. Todo funcionaba con la precisión de un mecanismo bien engrasado, tan diferente del desorden acogedor que caracterizaba el pequeño apartamento que Carolina había compartido con Lucía. «Debo llamar a mis padres», dijo Carolina una vez que se quedaron solos. «Prometí avisarles cuando regresáramos». Javier asintió. «Por supuesto. Tomaré una ducha mientras tanto». Carolina se dirigió al estudio donde podría hablar con privacidad. La conversación con sus padres fue cálida pero breve. Les aseguró que estaba bien, que la luna de miel había sido maravillosa y que pronto los visitaría en Salta. No mencionó la discusión sobre Mercedes Ortiz ni sus momentos de inseguridad. Algunas cosas eran demasiado íntimas para compartirlas, incluso con las personas que más quería. Después de colgar, decidió revisar su correo profesional. Tenía decenas de mensajes esperando respuesta, la mayoría relacionados con el proyecto, pero uno llamó especialmente su atención. Era de Mercedes Ortiz, solicitando una reunión urgente para discutir aspectos críticos del proyecto. Carolina sintió una punzada de inquietud. ¿Por qué la concejal se comunicaba directamente con ella y no con Javier? ¿Y por qué no mencionaba específicamente cuáles eran esos aspectos críticos? Estaba tan absorta en sus pensamientos que no escuchó a Javier entrar en el estudio. ¿Todo bien con tus padres?, preguntó él, ahora vestido con pantalones de lino y una camisa suelta. Carolina cerró rápidamente el correo. «Sí, están bien», respondió, quizás demasiado rápido. «Solo revisaba algunos mensajes de trabajo». Javier se acercó y masajeó suavemente sus hombros. «No dejes que el trabajo te absorba en nuestra primera noche de regreso», dijo, besando su cuello. «Mañana tendremos tiempo para eso». Carolina asintió, decidiendo no mencionar el correo de Mercedes. No quería comenzar una discusión en su primera noche en casa. Mañana, con la mente más clara,
Hablaría con Javier al respecto. La cena transcurrió en un ambiente relajado, con Javier contando anécdotas de viajes anteriores y planes para el futuro. Carolina lo escuchaba con una sonrisa, pero parte de su mente seguía en aquel correo y lo que podría significar para el proyecto y para su matrimonio. A la mañana siguiente, la realidad los golpeó con toda su fuerza. Javier tenía una agenda llena de reuniones y Carolina debía ponerse al día con el equipo de arquitectos que había estado supervisando el proyecto en su ausencia. «Te veré para comer», le dijo Javier mientras se despedían en el vestíbulo de Morales Desarrollos. «Tengo algo importante que discutir contigo». Carolina asintió, preguntándose si ese algo importante tendría que ver con Mercedes Ortiz y el correo que había recibido. La mañana pasó rápidamente entre planos, informes y consultas técnicas. El proyecto avanzaba según lo previsto, con solo algunos ajustes menores necesarios. El equipo la recibió con genuino respeto y admiración, conscientes de que su talento y visión eran fundamentales para el éxito del proyecto. A mediodía, cuando se dirigía a la oficina de Javier para su almuerzo, Carolina se encontró cara a cara con Mercedes Ortiz en el pasillo. La concejal, una mujer de unos 40 años, elegante y con una presencia imponente, le dirigió una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Señora Morales, qué coincidencia», dijo Mercedes. «Justamente venía a buscarla». Carolina estrechó su mano con firmeza, determinada a no mostrar inseguridad. «Concejal Ortiz, un placer conocerla en persona. Recibí su correo». «Excelente», respondió Mercedes. «Entonces sabrá que tenemos asuntos urgentes que discutir». En ese momento, Javier salió de su oficina y se detuvo en seco al verlas juntas. «Mercedes, no te esperaba hasta las 3», dijo con una tensión apenas perceptible en su voz. «Decidí adelantar nuestra reunión», respondió ella con naturalidad. «Afortunadamente me he encontrado con tu esposa. Quizás podríamos almorzar los 3 juntos y discutir los detalles del proyecto». Javier miró a Carolina, buscando su reacción. Ella mantuvo una expresión neutral, aunque por dentro sentía una mezcla de curiosidad y recelo. «Por supuesto», respondió finalmente Javier. «Había reservado mesa para 2 en la mansión, pero seguro pueden acomodarnos». Se dirigieron al restaurante en un incómodo silencio. Una vez sentados y tras ordenar, Mercedes fue directamente al grano. «El proyecto enfrenta un obstáculo significativo», comenzó, mirando a Javier. «La Comisión de Urbanismo ha encontrado irregularidades en los permisos de construcción». «¿Qué tipo de irregularidades?», preguntó Carolina frunciendo el ceño. «Todos los documentos fueron presentados según la normativa vigente». Mercedes sonrió con condescendencia. «La normativa cambió hace 3 semanas, mientras ustedes estaban de luna de miel. Ahora se requiere un estudio de impacto cultural adicional para cualquier construcción en esa zona, debido a su proximidad con sitios de valor histórico». «Eso es absurdo», intervino Javier. «El terreno no está cerca de ningún sitio histórico catalogado». «La catalogación también se ha ampliado», respondió Mercedes, saboreando visiblemente su posición de poder. «Por suerte para ustedes, puedo agilizar el proceso si el proyecto incorpora ciertas modificaciones que la comisión considera esenciales». Carolina y Javier intercambiaron miradas. Ambos sabían lo que eso significaba. Mercedes estaba utilizando su influencia para forzar cambios en el proyecto, probablemente para beneficio propio o de sus aliados políticos. «¿Qué tipo de modificaciones?», preguntó Carolina, manteniendo la compostura. Mercedes sacó una carpeta de su maletín y la deslizó sobre la mesa. «Nada drástico, solo un cambio en la selección de proveedores para ciertos materiales y la inclusión de espacio para un centro cultural administrado por la fundación que presido». Javier abrió la carpeta y examinó los documentos, su rostro endureciéndose a medida que leía.
Estos proveedores tienen precios muy por encima del mercado, observó. Y el espacio que pides para el centro cultural ocuparía casi un 15% de la superficie comercial planificada. Es el precio de hacer negocios en esta ciudad, Javier, respondió Mercedes con una sonrisa glacial. Pensé que ya lo sabías. Carolina observaba el intercambio, consciente de las implicaciones. No era solo una cuestión de negocios. Había una historia personal no resuelta entre Javier y Mercedes que ahora amenazaba con afectar el proyecto y potencialmente su matrimonio. Necesitamos tiempo para considerar estas sugerencias, dijo finalmente Carolina, recuperando el control de la situación. Tendrá nuestra respuesta en 48 horas, concejal Ortiz. Mercedes la miró con renovado interés, como si recién entonces la viera como una adversaria digna. Por supuesto, señora Morales, respondió, pero les advierto que el tiempo es esencial. La comisión se reúne en 3 días para decidir sobre la continuación de varios proyectos, incluido el suyo. Tras terminar un almuerzo tenso, durante el cual la conversación derivó hacia temas más neutrales, Mercedes se despidió de ellos con la promesa de esperar su respuesta. «Esa mujer es una serpiente», dijo Carolina una vez que estuvieron solos en el coche de regreso a la oficina. Javier suspiró profundamente. «Lo sé, y me temo que esto es personal. Está utilizando el proyecto para vengarse de mí». «¿Vengarse? ¿Por qué?» Javier guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando cuánto revelar. «Nuestra relación no terminó en buenos términos», explicó finalmente. «Ella quería algo serio, yo no. Cuando conoció a quien ahora es su esposo, un político con influencia, juró que algún día me haría pagar por haberla utilizado, como ella dice». Carolina procesó esta información, sintiendo una mezcla de compasión por Javier y preocupación por el futuro del proyecto. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó finalmente. Javier tomó su mano y la miró con determinación. «No cederemos al chantaje. Encontraremos otra manera de solucionar esto, te lo prometo». Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que Mercedes Ortiz apenas comenzaba su juego y que las próximas semanas pondrían a prueba no solo su proyecto profesional, sino también la solidez de su joven matrimonio. Los días siguientes fueron un frenesí de reuniones, consultas legales y búsqueda de alternativas para enfrentar el obstáculo que Mercedes Ortiz había puesto en su camino. Javier movilizó a sus contactos en el gobierno municipal, mientras Carolina trabajaba con el equipo legal para encontrar lagunas en la nueva normativa que pudieran aprovechar. «Tenemos 2 opciones», explicó Fernando durante una reunión de crisis. «Ceder a las demandas de Ortiz y aceptar las modificaciones, lo que nos costaría millones en sobrecostos y comprometería la integridad del diseño original, o buscar una vía legal para impugnar la aplicación retroactiva de la nueva normativa. La vía legal podría tomar meses», objetó Martín López, el abogado principal de Morales Desarrollos. «Tiempo durante el cual la construcción estaría paralizada, generando pérdidas diarias». Javier, sentado a la cabecera de la mesa, escuchaba con expresión sombría. Carolina, a su lado, observaba las reacciones de todos los presentes, consciente de que muchos de ellos veían este conflicto como una consecuencia directa de su matrimonio con Javier. «Hay una tercera opción», dijo finalmente Carolina, atrayendo todas las miradas. «Rediseñar partes específicas del proyecto para que cumpla con la nueva normativa sin comprometer nuestra visión original ni ceder a las demandas específicas de Ortiz». Javier la miró con renovado interés. «¿Es eso posible?». Carolina asintió. «Técnicamente sí. La normativa exige un estudio de impacto cultural y la preservación de ciertos elementos históricos. Si incorporamos elementos arquitectónicos que hagan referencia a la historia del barrio, podríamos argumentar que estamos cumpliendo con el espíritu de la ley, sin necesidad de las modificaciones específicas que Ortiz propone».
Una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Javier. ¿Cuánto tiempo necesitarías para preparar ese rediseño? 3 días, respondió Carolina con confianza. Ya tengo algunas ideas. Javier miró a su equipo y luego a Carolina, con una mezcla de orgullo y admiración. Háganlo, ordenó. Martín, prepara mientras tanto los argumentos legales para defender esta aproximación. Fernando, mantén los equipos listos para retomar la construcción en cuanto tengamos luz verde. La reunión se disolvió con un renovado sentido de propósito. Mientras todos salían, Javier retuvo a Carolina en la sala. «Eres brillante, ¿lo sabías?», dijo, besándola suavemente. Carolina sonrió, pero su expresión pronto se tornó seria. «Javier, hay algo que necesito preguntarte. Lo que sea. ¿Hay algo más que deba saber sobre ti y Mercedes? ¿Algo que podría afectar cómo manejamos esta situación?». Javier suspiró y se sentó, indicándole a Carolina que hiciera lo mismo. «Nuestra relación fue hace 5 años. Duró aproximadamente 6 meses. En aquel momento, yo estaba centrado exclusivamente en los negocios. Le dejaste claro desde el principio que no buscabas nada serio», dedujo Carolina. «Sí». Con el tiempo ella comenzó a hablar de futuro, de formalizar la relación. Cuando le reiteraste tus términos, se mostró comprensiva, pero luego descubriste que estaba utilizando su posición para favorecer algunos de tus proyectos. «Sin mi conocimiento», aclaró Javier, asintiendo. «Cuando lo descubrí, terminé la relación inmediatamente. No quería que mis negocios avanzaran por influencias indebidas. Fue desagradable. Me acusó de haberla utilizado, de ser incapaz de amar a nadie. Palabras duras se dijeron por ambas partes. Carolina procesaba esta información, conectando piezas del rompecabezas. Y ahora que estás casado conmigo, que has demostrado que sí eres capaz de compromiso y amor, ella ve la oportunidad perfecta para vengarse». «Eso creo», confirmó Javier. «No es solo el proyecto lo que quiere sabotear, es nuestro matrimonio». Carolina tomó sus manos. «No lo conseguirá», afirmó con determinación. «Vamos a superar esto juntos, Javier, como equipo». Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Carolina apenas dormía, dedicando cada momento disponible a perfeccionar el rediseño que podría salvar el proyecto. Javier, por su parte, movilizaba sus influencias políticas y mediáticas para crear presión pública favorable a su causa. La noche antes de presentar su propuesta a la Comisión de Urbanismo, Carolina estaba en el estudio de la mansión revisando los últimos detalles de los planos cuando escuchó el timbre de la puerta. Era inusual que alguien visitara la casa a esa hora sin previo aviso. Minutos después, Rosa, el ama de llaves, apareció en la puerta del estudio. «Señora, hay una joven que insiste en verla. Dice que es urgente y que se llama Laura Gómez». Carolina frunció el ceño, intentando recordar si conocía a alguien con ese nombre. «Hágala pasar al salón pequeño, por favor. Estaré allí en un momento». Cuando Carolina entró en el salón, encontró a una mujer joven, tal vez de unos 25 años, elegantemente vestida pero visiblemente nerviosa. «¿Señora Morales?», preguntó la mujer, poniéndose de pie. «Gracias por recibirme». «¿En qué puedo ayudarla, señorita Gómez?», preguntó Carolina, manteniendo cierta distancia. La joven respiró profundamente antes de hablar. «Trabajo como asistente de la concejal Ortiz», comenzó. «Lo que voy a decirle podría costarme mi empleo, pero creo que debe saberlo». Carolina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «La escucho. La concejal Ortiz ha estado manipulando el proceso desde el principio», explicó Laura. «La nueva normativa fue diseñada específicamente para afectar su proyecto y hay más». Hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Por favor, dígame todo lo que sabe», la animó Carolina. «La concejal tiene un plan para desacreditar a su esposo», continuó Laura.
Ha contratado a alguien para que se acerque a él en la fiesta de recaudación de fondos de mañana e intente comprometerlo en una situación comprometedora. Todo está preparado para que usted lo descubra. Carolina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La crueldad y la meticulosidad del plan la dejaron momentáneamente sin palabras. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó finalmente. Laura bajó la mirada. Mi hermana pasó por algo similar. Su matrimonio se destruyó por una trampa como esta. No podría vivir conmigo misma si permitiera que eso le sucediera a otra persona. Carolina estudió el rostro de la joven, buscando signos de engaño, pero solo vio sinceridad y nerviosismo. Gracias por su honestidad, señorita Gómez, dijo finalmente. ¿Hay algo más que deba saber? Sí, respondió Laura. La concejal Ortiz ha estado investigando su pasado en Salta. Parece estar buscando algo que pueda usar contra usted también. Esto heló la sangre de Carolina. No tenía nada que ocultar de su vida en Salta, pero la idea de que Mercedes estuviera inmiscuyéndose en su pasado, tal vez contactando a personas que conocía, le resultaba profundamente perturbadora. Entiendo, dijo, manteniendo la compostura. ¿Cómo puedo contactarla si necesito más información? Laura le entregó una tarjeta con un número de teléfono anotado a mano. Este es mi número personal. Tenga cuidado al usarlo. Después de que Laura se marchara, Carolina permaneció en el salón, intentando procesar todo lo que había escuchado. Su primer impulso fue llamar a Javier, que estaba en una cena de negocios, pero se contuvo. Necesitaba tiempo para pensar, para elaborar un plan. Esta era la prueba definitiva para su matrimonio. Mercedes Ortiz no solo amenazaba su proyecto profesional, sino que intentaba destruir la confianza y el amor que habían construido. Carolina sabía que la manera en que manejaran esta situación definiría el futuro de su relación. Con renovada determinación, regresó al estudio. Necesitaba terminar el rediseño del proyecto, pero también debía prepararse para la batalla personal que se avecinaba. Mercedes Ortiz había subestimado a la mujer con la que se enfrentaba. Carolina Vázquez de Morales no era solo la esposa de un millonario. Era una mujer de principios, inteligente y resiliente, forjada en las tradiciones de Salta y templada en los desafíos de labrarse un camino en un mundo dominado por hombres. Mientras miraba los planos del proyecto que había concebido con Javier, Carolina tomó una decisión. No permitiría que nadie, ni siquiera la poderosa Mercedes Ortiz, destruyera lo que habían construido juntos. Cuando Javier regresó de su cena de negocios, pasada la medianoche, encontró a Carolina esperándolo en el salón principal. La expresión grave en el rostro de su esposa le indicó inmediatamente que algo importante había ocurrido. ¿Qué sucede?, preguntó, aflojándose la corbata mientras se sentaba frente a ella. Carolina le relató detalladamente la visita de Laura Gómez y toda la información que había compartido. Observó cuidadosamente las reacciones de Javier mientras hablaba, buscando cualquier signo de nerviosismo o culpabilidad, pero solo vio indignación y preocupación genuina. «Es increíble hasta dónde está dispuesta a llegar», dijo Javier cuando Carolina terminó su relato. «Usar nuestro matrimonio como arma, eso cruza todos los límites. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto?», respondió Carolina, manteniendo la calma. «Mañana es la presentación ante la comisión y también la fiesta de recaudación». Javier se levantó y comenzó a caminar por el salón, su mente trabajando a toda velocidad. «Tenemos que contraatacar», dijo finalmente, «pero con inteligencia, no con fuerza bruta». Durante las siguientes horas, marido y mujer elaboraron un plan cuidadoso. La estrategia tenía dos frentes: el profesional, con la presentación del rediseño que Carolina había preparado, y el personal, para desbaratar la trampa que Mercedes había dispuesto. Si lo que Laura dijo es cierto,
Mercedes espera que yo caiga en la trampa y que tú me descubras, reflexionó Javier. Su objetivo es humillarte públicamente y destruir nuestra relación. Entonces hagamos exactamente lo contrario, propuso Carolina con determinación. Mostrémosle que nuestro matrimonio es más fuerte de lo que ella imagina. A la mañana siguiente, Javier y Carolina llegaron juntos a las oficinas de la Comisión de Urbanismo. Ella llevaba un elegante traje sastre en tono coral que resaltaba su piel morena, mientras que Javier vestía uno de sus impecables trajes oscuros. Formaban una pareja imponente y las miradas de admiración los seguían mientras cruzaban el vestíbulo. Mercedes Ortiz ya estaba en la sala de reuniones, conversando con otros miembros de la comisión. Su sonrisa de suficiencia se tensó ligeramente al verlos entrar juntos, radiantes y confiados. «Buenos días, concejal Ortiz», saludó Carolina con una sonrisa serena. «Estamos listos para presentar nuestra propuesta». La sesión comenzó puntualmente. Carolina tomó la palabra y, con la seguridad que la caracterizaba, presentó el rediseño del proyecto. Había incorporado elementos que hacían referencia a la historia del barrio, fachadas que evocaban la arquitectura tradicional, espacios públicos que celebraban el patrimonio cultural y un pequeño museo dedicado a la historia local. Como pueden ver, explicó Carolina señalando los planos y maquetas digitales, nuestro diseño no solo respeta la nueva normativa, sino que la abraza, convirtiendo lo que podría verse como una restricción en una oportunidad para enriquecer el proyecto. Los miembros de la comisión escuchaban con evidente interés. Incluso aquellos que parecían predispuestos en contra mostraban signos de apreciación por la elegancia de la solución propuesta. Mercedes Ortiz, sin embargo, mantenía una expresión impenetrable. «Impresionante presentación, señora Morales», dijo cuando Carolina terminó. «Pero me temo que hay aspectos que aún no se abordan adecuadamente. La Fundación Cultural que mencioné sigue sin tener un espacio asignado en sus planos». «Porque no es necesario, concejal», intervino Javier con voz firme pero cordial. «La normativa exige preservación y celebración del patrimonio cultural, no la asignación de espacios a fundaciones específicas. Como ha demostrado mi esposa, nuestro rediseño cumple ampliamente con los requisitos legales». Se produjo un tenso silencio. Todos los presentes eran conscientes de la batalla de poder que se desarrollaba ante sus ojos. Finalmente, Alberto Figueroa, el presidente de la comisión, un hombre de edad avanzada con reputación de incorruptible, tomó la palabra. «Debo decir que el rediseño presentado por la señora Morales es excepcional», declaró. «No solo cumple con la letra de la nueva normativa, sino con su espíritu. Propongo que procedamos a la votación». El resultado fue de 7 votos a favor y 2 en contra, uno de ellos el de Mercedes Ortiz. El proyecto recibía luz verde para continuar. Mientras recogían sus materiales para marcharse, Mercedes se acercó a Javier y Carolina. «Felicidades», dijo con una sonrisa gélida. «Han ganado esta batalla, pero la guerra no ha terminado». «No hay ninguna guerra, Mercedes», respondió Javier con calma. «Solo un proyecto que beneficiará a la ciudad. Te invito a que lo veas así. Los veré esta noche en la recaudación», dijo como despedida, ignorando sus palabras. «Será una velada interesante». Una vez solos, Javier abrazó a Carolina. «Lo conseguiste. Eres brillante. Lo conseguimos», corrigió ella. «Y aún no ha terminado. Tenemos que prepararnos para esta noche». De regreso en la mansión, mientras se preparaban para la gala, Javier y Carolina repasaron los detalles de su plan. Según Laura, Mercedes había contratado a una mujer para que sedujera a Javier y creara una situación comprometedora que Carolina descubriría accidentalmente. «¿Estás seguro de que podrás reconocerla?», preguntó Carolina mientras se aplicaba maquillaje frente al espejo.
Laura mencionó que sería una mujer rubia con un vestido rojo y un collar de perlas, respondió Javier, ajustándose la pajarita. No debería ser difícil. ¿Y si nos ha engañado? ¿Y si esto es parte de la trampa? Javier se acercó a Carolina y la miró a través del espejo, colocando sus manos sobre los hombros de ella. Entonces, improvisaremos. Juntos. Carolina se giró para mirarlo directamente. Prométeme una cosa, Javier. Lo que sea, pase lo que pase esta noche, no nos separaremos. No le daremos a Mercedes la satisfacción de crear una brecha entre nosotros. Te lo prometo, respondió él con solemnidad. Nada ni nadie se interpondrá entre nosotros. La gala de recaudación se celebraba en el elegante Hotel Alvear, en el corazón de Recoleta. Lo más selecto de la sociedad argentina estaba presente: políticos, empresarios, artistas y celebridades. Javier y Carolina llegaron deliberadamente tarde, asegurándose de que su entrada fuera notada por todos los presentes. Carolina resplandecía en un vestido de diseñador en tono esmeralda, que acentuaba su figura y contrastaba hermosamente con su piel. Javier, a su lado, emanaba confianza y poder en su smoking a medida. Eran la imagen perfecta del éxito y la felicidad conyugal. Mercedes Ortiz los observaba desde el otro lado del salón, una copa de champán en la mano y una expresión indescifrable en el rostro. Junto a ella estaba su esposo, un político de mediana edad conocido por sus ambiciones presidenciales. «Ahí está», murmuró Javier, inclinándose hacia Carolina como si le susurrara algo tierno. «Y la mujer del vestido rojo está en la barra, mirándonos». Carolina asintió casi imperceptiblemente. «Comencemos el show». Durante la siguiente hora, ejecutaron su plan a la perfección. Javier se separó brevemente de Carolina, dirigiéndose a la barra para pedir una bebida. Como habían anticipado, la mujer del vestido rojo se acercó a él inmediatamente, iniciando una conversación aparentemente casual. Desde su posición en el otro extremo del salón, Carolina observaba la escena mientras conversaba con algunos invitados influyentes. Notó cómo Mercedes Torres comenzaba a moverse estratégicamente, posicionándose para tener una vista clara de Javier y la mujer del vestido rojo. Siguiendo el guión que habían planeado, Javier permitió que la mujer se mostrara cada vez más coqueta, incluso dejando que tocara su brazo ocasionalmente. Cualquier observador casual pensaría que estaba cayendo en la trampa. En el momento preciso, cuando la mujer del vestido rojo se inclinó para susurrarle algo al oído, Carolina se acercó a ellos. Pero en lugar de la escena de celos que Mercedes esperaba presenciar, Carolina saludó a la mujer con una sonrisa cordial. «¿Me permite robarle a mi esposo por un momento?», preguntó con elegancia. «Hay alguien que quiere saludarnos a ambos». La mujer del vestido rojo mostró momentáneamente su confusión antes de recuperar la compostura. «Por supuesto», respondió, alejándose rápidamente. Carolina tomó el brazo de Javier y juntos se dirigieron directamente hacia donde estaba Mercedes Ortiz, quien ahora mostraba signos evidentes de desconcierto. «Concejal Ortiz», saludó Carolina con una sonrisa radiante. «Qué hermosa velada, ¿verdad? Justo estábamos comentando con Javier lo afortunados que somos de tener un matrimonio basado en la honestidad y la confianza. Es algo invaluable, ¿no le parece?». Mercedes Ortiz, por primera vez desde que la conocían, parecía quedarse sin palabras. «Sin duda», respondió finalmente con una voz que apenas ocultaba su frustración. «Les deseo que esa confianza perdure». «Oh, así será», afirmó Javier, abrazando a Carolina por la cintura. «De hecho, tenemos una noticia que compartir. Carolina y yo estamos considerando fundar nuestra propia organización benéfica, centrada en proporcionar oportunidades educativas a jóvenes arquitectos de comunidades desfavorecidas. Nos encantaría contar con su apoyo, concejal». Era un golpe maestro. No solo estaban desbaratando su plan para separarlos,
sino que además estaban neutralizando su capacidad para atacarlos en el futuro, colocándola en una posición donde rechazar su iniciativa benéfica resultaría políticamente costoso. Mercedes forzó una sonrisa. Por supuesto, suena admirable. Mi asistente se pondrá en contacto con ustedes para discutir los detalles. Excelente, respondió Carolina. Por cierto, dele nuestros saludos a Laura. Es una joven muy dedicada. La mención de su asistente hizo que Mercedes palideciera ligeramente. En ese momento comprendió que habían estado un paso por delante de ella todo el tiempo. El resto de la velada transcurrió sin incidentes. Javier y Carolina se movían por el salón como una unidad perfectamente sincronizada, saludando a invitados, bailando ocasionalmente y proyectando en todo momento la imagen de una pareja profundamente enamorada. Cuando finalmente regresaron a casa entrada la madrugada, se permitieron desplomarse en el sofá del salón, agotados pero satisfechos. ¿Viste su cara cuando mencionaste a Laura?, rió Javier, aflojándose la pajarita. Fue impagable. Carolina sonrió, pero su expresión pronto se volvió más seria. Ganamos esta batalla, pero dudo que se rinda tan fácilmente. Lo sé, concedió Javier, pero hemos demostrado que juntos somos más fuertes que cualquiera de sus maquinaciones, y eso es lo importante. Carolina se acurrucó junto a él, reflexionando sobre el camino que habían recorrido juntos desde su primer encuentro profesional hasta convertirse en marido y mujer, enfrentando juntos desafíos que habrían destrozado a parejas con vínculos menos sólidos. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo finalmente. Mercedes intentaba destruirnos, pero en realidad nos ha unido aún más. Javier la besó suavemente. A veces necesitamos adversidad para descubrir nuestra verdadera fuerza. Esa noche, mientras se amaban con una intensidad renovada por los eventos del día, ambos sentían que su vínculo se había fortalecido de una manera que ninguno habría podido anticipar cuando se conocieron apenas un año atrás. 6 meses después de la confrontación con Mercedes Ortiz, el proyecto avanzaba a buen ritmo. La primera fase de la construcción estaba casi completa, y los medios especializados en arquitectura y desarrollo urbano ya lo calificaban como un ejemplo a seguir en la integración de elementos tradicionales y modernos. Era una fresca mañana de primavera cuando Carolina salió al jardín de la mansión con una taza de té entre las manos. Javier había partido temprano para una reunión importante, y ella disfrutaba de estos momentos de soledad para reflexionar sobre los cambios en su vida. Mercedes Ortiz había desaparecido del panorama político tras un escándalo de corrupción no relacionado con ellos. El karma, como diría su madre, había hecho su trabajo. Sin embargo, la lección que les había dejado era invaluable: la importancia de mantenerse unidos frente a la adversidad. Carolina sonrió al recordar la expresión de sorpresa de Javier cuando, 3 meses atrás, le había dado la noticia que cambiaría sus vidas para siempre. «Estoy embarazada», le había dicho una noche mientras cenaban en la terraza. Javier había dejado caer el tenedor, mirándola con una mezcla de asombro y alegría. «¿Estás segura?», había preguntado, su voz apenas un susurro. «Completamente. Seremos padres en otoño». La reacción de Javier había confirmado lo que Carolina ya sabía en su corazón: que aquel millonario que una vez tuvo fama de mujeriego se había transformado en un hombre capaz de amar profundamente, de comprometerse por completo. Ahora, mientras acariciaba su vientre ligeramente abultado, Carolina pensaba en el futuro. Habían decidido que, una vez naciera el bebé, se mudarían a una casa nueva, diseñada por ella misma, un hogar que no fuera ni el pasado de Javier ni el suyo, sino el comienzo de su historia conjunta. También habían puesto en marcha la fundación educativa que habían mencionado a Mercedes Ortiz aquella noche en la gala.
No había sido solo una estrategia para neutralizarla. Realmente creían en la importancia de brindar oportunidades a jóvenes talentos de comunidades marginadas. El sonido de un coche acercándose interrumpió sus pensamientos. Javier regresaba, mucho antes de lo previsto. Carolina se dirigió a la entrada para recibirlo. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó mientras él bajaba del coche. La expresión de Javier era indescifrable. Nunca hubo tal reunión, confesó. Era una excusa para preparar una sorpresa. ¿Una sorpresa? Carolina lo miró intrigada. Javier sonrió misteriosamente. Sube al coche, quiero mostrarte algo. Tras un trayecto de casi una hora, durante el cual Javier se negó a revelar su destino, llegaron a un terreno en las afueras de la ciudad. Era una propiedad extensa con vistas a las sierras, donde la naturaleza parecía fundirse con el horizonte urbano. ¿Qué te parece?, preguntó Javier mientras caminaban por el terreno. Carolina miraba a su alrededor, maravillada por la belleza del lugar. Es precioso, pero ¿qué es exactamente? Es nuestro, respondió Javier. Lo compré esta mañana. Aquí construiremos nuestra casa, la que diseñarás tú misma. Y mira, señaló hacia un punto específico del terreno. Justo ahí hay un manantial natural. Pensé que podríamos incorporarlo a tu diseño, como símbolo de vida y renovación. Carolina sintió que las lágrimas acudían a sus ojos. No eran solo las hormonas del embarazo, era la emoción de ver cómo el hombre que amaba entendía tan perfectamente sus deseos y sueños. Es perfecto, susurró, abrazándolo. Absolutamente perfecto. Aquella noche, mientras cenaban en la terraza de la mansión que pronto dejarían atrás, Javier le entregó a Carolina un sobre. Una última sorpresa, dijo con una sonrisa. Dentro había pasajes de avión a Salta. Pensé que podríamos pasar unos días con tus padres, explicó Javier. Quiero conocer mejor tus raíces, el lugar que te formó, y creo que ellos deberían ser los primeros en saber que serán abuelos. Carolina lo miró con amor infinito. Este era el verdadero Javier Morales. No el millonario despiadado que algunos describían, sino un hombre capaz de amar sin reservas, de valorar las cosas que realmente importaban en la vida. Te amo, dijo simplemente. Y yo a ti, respondió él. Más de lo que jamás creí posible. La semana en Salta fue como un bálsamo para el alma. Carolina redescubrió su tierra natal a través de los ojos de Javier, quien se sumergió con genuino interés en las tradiciones, la comida y la cultura que habían moldeado a su esposa. Los padres de Carolina, inicialmente reservados ante el yerno millonario, pronto se rindieron a su sinceridad y el evidente amor que profesaba a su hija. La noticia del embarazo fue recibida con lágrimas de alegría y celebraciones que involucraron a toda la comunidad. Tu madre me ha estado enseñando a tejer, le confesó Javier una tarde mientras descansaban en el patio de la casa familiar. Quiere que aprenda a hacer un poncho para el bebé. Carolina rió ante la imagen de Javier, el poderoso empresario, aprendiendo las técnicas tradicionales de tejido salteño. ¿Y cómo se te da? Terrible, admitió con una sonrisa, pero soy persistente. Para cuando nazca nuestro hijo, tendré al menos algo presentable. Aquellos días en Salta sellaron una especie de pacto silencioso entre ellos. Su hijo o hija crecería conociendo ambos mundos, el de la riqueza y el privilegio, pero también el de las tradiciones y valores que Carolina había heredado de su familia. De regreso en Buenos Aires, la vida retomó su ritmo frenético. El proyecto avanzaba según lo previsto. Carolina comenzaba a diseñar su futura casa, y los preparativos para la llegada del bebé ocupaban gran parte de su tiempo libre. Una tarde, mientras Carolina trabajaba en su estudio en casa, Javier entró con una expresión seria. Acabo de recibir una llamada interesante, dijo, sentándose frente a ella. Era Ignacio Ortiz, el esposo de Mercedes. Carolina dejó su lápiz,
súbitamente alerta. ¿Qué quería? Proponerme una alianza, respondió Javier. Parece que Mercedes ha caído en desgracia definitivamente, y él está distanciándose de ella para salvar su carrera política. Quiere nuestro apoyo para su candidatura a la alcaldía. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Carolina, estudiando su reacción. Que lo pensaríamos, respondió Javier. Pero, sinceramente, no estoy seguro de si debemos involucrarnos en ese tipo de política. Prefiero que nuestras energías se centren en proyectos que realmente beneficien a la comunidad, no en juegos de poder. Carolina sonrió, orgullosa de ver cómo su esposo había evolucionado. Estoy de acuerdo, dijo. Creo que nuestra fundación educativa tendrá un impacto más positivo y duradero que cualquier alianza política. Javier se levantó y se acercó a ella, colocando una mano sobre su vientre. Quiero construir un mundo mejor para este pequeño, dijo suavemente. Un mundo donde el éxito se mida por la diferencia positiva que haces, no por el poder que acumulas. Carolina cubrió su mano con la suya. Lo haremos juntos. El proyecto que los había unido finalmente se inauguró una tarde de octubre, apenas unas semanas antes de la fecha prevista para el parto. Era un complejo impresionante que combinaba armoniosamente elementos arquitectónicos tradicionales argentinos con las más avanzadas tecnologías sostenibles. La prensa lo aclamaba como un nuevo paradigma en el desarrollo urbano, y ya había recibido varios premios internacionales. Durante la ceremonia de inauguración, Javier sorprendió a todos al anunciar que el complejo llevaría el nombre de Sabiduría en honor a Carolina y al significado etimológico de su nombre. Este proyecto es el fruto de la sabiduría y el talento de una mujer extraordinaria, declaró ante los asistentes. Una mujer que no solo transformó este espacio urbano, sino que transformó mi vida por completo. Carolina, radiante en su avanzado estado de embarazo, no pudo contener las lágrimas al escuchar sus palabras. El camino que habían recorrido juntos había estado lleno de desafíos, pero cada obstáculo había servido para fortalecer su unión. 2 semanas después, Lucas Morales Vázquez llegó al mundo, un hermoso bebé que combinaba los rasgos de ambos padres. Mientras lo sostenían juntos en la habitación del hospital, Javier y Carolina intercambiaron una mirada llena de amor y promesas. ¿Sabes?, dijo Javier, acariciando suavemente la cabecita de su hijo. Cuando te conocí, creía que lo tenía todo: éxito, dinero, poder, pero estaba completamente equivocado. No tenía nada de lo que realmente importa. ¿Y ahora?, preguntó Carolina con una sonrisa cansada pero feliz. Javier miró a su esposa y a su hijo, los 2 tesoros más valiosos de su vida. Ahora lo tengo todo. Un año después, Javier y Carolina se mudaron a su nueva casa, diseñada personalmente por ella. Era una combinación perfecta de modernidad y tradición, con amplios espacios abiertos, materiales locales y detalles que evocaban tanto la arquitectura contemporánea como las raíces salteñas de Carolina. Tal como Javier había sugerido, el manantial natural se había integrado en el diseño, creando un pequeño estanque en el centro de un patio interior que recordaba a los tradicionales de Salta. En ese patio, una tarde de primavera, celebraron el primer cumpleaños de Lucas. Estaban presentes los padres de Carolina, que se habían mudado a una casa cercana construida especialmente para ellos, Lucía y su novio, Fernando, y otros amigos cercanos. Mientras observaba a Javier jugar con su hijo, Carolina reflexionó sobre el extraordinario viaje que había sido su vida en los últimos 2 años, de arquitecta desconocida a esposa de un millonario, madre y ahora una profesional reconocida por derecho propio. ¿En qué piensas?, preguntó Javier, acercándose a ella con Lucas en brazos. En nosotros, respondió Carolina, en cómo empezó todo y en dónde estamos ahora. Javier sonrió, entendiendo perfectamente a qué se refería.
de todos los proyectos que he emprendido en mi vida, dijo mirando a su alrededor, a la casa que simbolizaba su unión, a su hijo que representaba su futuro, a los amigos y familia que los rodeaban. Este es, sin duda, el más exitoso. Carolina tomó a Lucas en sus brazos y entrelazó su mano libre con la de Javier. «Y apenas estamos comenzando», respondió con una sonrisa llena de promesas. Juntos caminaron hacia el centro del patio, donde el agua del manantial fluía serena y constante, como el amor que habían encontrado el uno en el otro. Un amor que, como aquella fuente natural, había surgido de forma inesperada, pero se había convertido en el centro de sus vidas, nutriendo todo lo que tocaba, creciendo cada día más fuerte y profundo.